se realice en condiciones laborales dignas y justamente reconocidas. AEFIP Seccional Río Cuarto. Somos FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, todo el año. Así son las entrevistas cara a cara. Hoy nos visita la capital alterna electoral. Hoy es Río Cuarto. Ayer hablábamos con Maximiliano Ferraro, el presidente de la coalición cívica a nivel nacional que está haciendo campaña en la ciudad de Río Cuarto. Hoy va a estar Luis Juez, hoy viene el jefe de los equipos técnicos de Martín Yarlora, también estará Federico Alessandri, el candidato a gobernador del Frente de Todos, que ahora tiene otro nombre, pero es el Frente de Todos, el kirchnerismo cordobés, y también nos visita Aurelio García Elorrio, con el que hablábamos ayer, y está Soledad Díaz, candidata a vicegobernadora del Frente de Izquierda, junto al candidato a legislador Emanuel Berardo, visitándonos en el cara a cara del programa. Así que somos la capital alterna electoral por unas horas en Río Cuarto. ¿Cómo va, Soledad, Manuel? Gracias por venir. ¿Todo bien? Vinimos todos. Todos, no nos da... Mañana agitada en Río Cuarto. Sí, exactamente. Bueno, por suerte se ha encendido la campaña, ¿no? Porque había cierto grado de apatía más profundizado que en otras elecciones, que eso está bien, está mal. ¿Cómo lo ven, Soledad, ustedes? Yo creo que hay una apatía y con razón. Evidentemente hay un enojo. Justificada, pero sobradamente justificada. Hay un enojo popular, un descontento, una desilusión, no ya con un gobierno, porque acá no estamos frente al fracaso de un gobierno en cuanto a darle respuestas a las demandas de la población trabajadora, sino que estamos ante el fracaso de todo un régimen. En la Argentina han gobernado absolutamente todos, radicales, peronistas, kirchneristas, macristas, y evidentemente ninguno ha podido darle una solución al problema de la pobreza, al problema del desempleo, al problema de que la Argentina se es pobre aún trabajando. Tenemos un promedio salarial de 100.000 pesos, y es muy claro que esas consecuencias que hoy sufren los trabajadores se van a ver reflejadas también a la hora de ir a votar, en el vacío, ¿no?, de establecer una alternativa política que realmente exprese la responsabilidad que tiene este gobierno y una salida de acuerdo a los intereses de la mayoría. Manuel, ayer nos decía García Elorrio, en un acto de sincericidio, decía, bueno, la verdad que tengo que admitir que en los últimos 8 años la política cordobesa ha bailado al ritmo de la pareja Schiaretti-Macri, Macri-Schiaretti. ¿Esto es así? ¿Esta elección reproduce eso? Mira, el cierre de listas mostró eso, y mostró sobre todo que defienden los mismos intereses. Porque si uno ve la fórmula de Yarlora, se llevó a una parte importante del radicalismo que se pasó sin ningún tipo de problema de un bando al otro. En la capital de Córdoba, el candidato Pacerini, que se lleva al presidente del PRO. Y bueno, y Juez, que viene desde el PJ, que hizo todos los pasos kirchnerismo, y ahora termina siendo de la parte más dura del PRO. Sí, junto en la izquierda. En el centro izquierda estuvo con Pino Solanas. Totalmente, ¿no? Fue un derrotero que lo dejó con Patricia Bullrich. Y en los últimos años ha sido esta política que ha desarrollado Schiaretti cuando estuvo, por ejemplo, Macri en el gobierno, desarrollaron la misma política de ajuste, y Macri lo dice todo el tiempo, el mejor gobernador a ultranzas las políticas que son las que reclama y defiende este sector político. Soledad, y en ese escenario de apatía, las ideas de izquierda pueden entusiasmar, pueden hacerse realistas o pragmáticas y no utópicas. No, por supuesto que son muy pragmáticas. Nosotros venimos a plantear acá una respuesta concreta a situaciones concretas que atraviesa el pueblo trabajador. Porque yo lo tomo como desde lo concreto explicarte algo general. Frente a este descontento, esta desilusión enorme y la apatía que existe en la población, aparecen sectores de ultraderecha, incluso nosotros nos animamos a decir de tendencias fascistas dentro de la Argentina, como la que representa Milei, que han colocado como centro del debate
incluso con cierto grado de popularización, como el tema de la devaluación, el tema de la dolarización, para darle una respuesta a la pérdida del poder adquisitivo que todos los días viven los trabajadores. Y de alguna forma empiezan a tomar vuelo este tipo de planteos. Por supuesto que se montan sobre el fracaso de todo un régimen, y de alguna manera ese fracaso de todo este régimen está impulsando esa variante como un aspecto de polarización y de mantener esa falsa grieta a la hora de establecer una salida para los trabajadores. Nosotros somos muy concretos. Desde la izquierda estamos planteando un salario mínimo de 250.000 pesos, que lo planteamos sobre la base de lo que hoy indica el INDEC es lo necesario para tener un ingreso igual al costo de la canasta básica. Es más real que el de 500.000 pesos que piden algunos sectores de izquierda, ¿no? De 250.000 pesos es más viable. Lo que pasa es de dónde salen los recursos. Bueno, siempre es una pregunta que se hace. Cuando uno plantea algo para los trabajadores, se pregunta de dónde sale la plata. Pero, por ejemplo, cuando se construyen megas obras faraónicas, autovías, endeudamiento, se llevan adelante subsidios, exenciones a las grandes patronales y nadie se pregunta de dónde. Bueno, nosotros también. Sí, nosotros nos preguntamos de dónde sale. En eso, bueno, por eso se lo preguntamos también a ustedes. Porque además hay que ser serio, Soledad. Si se propone algo, hay que decir, bueno, a mí me gustaría tener acá 14 móviles dando vueltas. No podemos. Y no podemos. Bueno, porque sabemos lo que somos. Yo lo que quiero dejar en claro, no es un problema de presupuesto, es un problema de intereses. ¿A dónde va la plata de la Argentina? ¿Habría plata para hacerlo? Por supuesto que habría plata, porque la provincia de Córdoba, después de 2020, ha batido récord en recaudación. Y eso lo han dicho los trabajadores que han exigido un salario mínimo de 200.000 pesos en la lucha docente. Lo han hecho los trabajadores de la salud. Hoy están todavía en conflicto por un mínimo, un básico salarial de 200.000 pesos, que es ni más ni menos que lo que indica el INDEC, es el costo de la canasta básica. Ahora, esa recaudación récord que ocurre en la provincia, pero que a nivel nacional también tenemos un superávit comercial. ¿Y dónde va ese dinero? Bueno, es una sangría de fuga de capitales, que todo lo que se produce en la provincia, ya sea a través de la soja, a través del saqueo de los recursos naturales, se va al exterior por medio de la fuga de capitales, o por otro lado, a nivel nacional, al pago de una deuda y de un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Es una fuerza política a nivel nacional que nos hemos planteado como requisito fundamental para devolverle la soberanía a los trabajadores y a nuestro país sobre sus recursos estratégicos, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Hay que partir de ahí. Si nosotros estamos viendo que se va todo lo que se produce en la Argentina por ese canal, bueno, lo primero que hay que cuestionar... Hay un miedo a eso, ¿no? Hay un miedo a romper con el fondo. Y el tema es que se tiene miedo a romper con el Fondo Monetario, pero hoy ya podemos decir que el pacto con el fondo fracasó, porque las consecuencias las estamos viviendo con el 57% de los pibes en la pobreza. Era una crónica de un fracaso anunciado, porque todos desde el primer día dijeron, este acuerdo es inflacionario. Bueno, tenemos 120% de inflación. ¿Quién paga la inflación? Los trabajadores. Los trabajadores. No, y mira, con la pregunta que hacía recién, hay que hacer una reflexión, porque el salario mínimo vital y móvil está en los 84.000 pesos. Un país que tiene un salario mínimo por debajo de la línea de la indigencia, ya no solamente de la pobreza, sino por debajo de la indigencia, así que es legal que te paguen menos de lo que necesita una familia de 4 personas para alimentarse. Bueno, ya es un país inviable, porque cuando uno dice el salario de 250.000 pesos, dice, ¿dónde sale la plata? Pero acá no todos los trabajadores son del Estado. Los del Estado son los peores pagos, pero los empleados privados son parte de los trabajadores, porque hay muchos que ganan por debajo de la línea de la pobreza, y por debajo de la indigencia hay muchos convenios, y uno dice, ¿quién trabajando en blanco, con trabajo registrado, gana menos del salario mínimo? Hay muchos convenios que se rigen por el salario mínimo. Las trabajadoras del PAICOR, que son tercerizadas, las trabajadoras de casas particulares, como esos ejemplos hay muchísimos. En el campo, el sector del agro, que son los peores pagos del país, dependen del salario mínimo vital y móvil.
Es inviable un país donde ni siquiera podés consumir trabajando ni para alimentar a tu familia. Sí, está con nosotros en el cara a cara Soledad Díaz, vicegobernadora, candidata a vicegobernadora del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y Emanuel Berardo, candidato a legislador por la misma fuerza. Hemos hablado con Emanuel respecto de la criminalización de la protesta, y recién con Soledad decíamos, hay una apatía en la sociedad. Se está instalando la idea de que todo lo que venga nos va a costar. Que ninguno... y eso es muy duro para una sociedad. Todo lo que viene es ajuste. Nadie te ofrece ilusión de un escenario mejor. Hay que ser realista. ¿Nos va a ir peor, gane quien gane? Mirá, si nosotros seguimos por el mismo rumbo que han tomado todos los que han gobernado y que siguen sosteniendo quienes se candidatean para gobernar, y bueno, por supuesto que la salida no va a ser buena. De hecho, hay una preparación de toda la clase capitalista y las fuerzas políticas. Bueno, recién yo leía un titular que planteaba que hay que devolver la autoridad a la policía, ¿no? A una policía que en nuestra provincia es la protagonista de los casos de gatillo fácil, de los mayores escándalos. Como solución a la inseguridad se propone más policía, más armas, militares haciendo... Pero no solo eso, sino que se está viendo en la Argentina y en nuestra provincia que cada vez hay un mayor protagonismo de los trabajadores en la calle. Recién comentábamos el conflicto de la salud, de la docencia. La salud tiene 2 imputados. Entre los imputados en nuestra provincia por organizarse y movilizar se encuentran Emanuel y yo, y otros 4 dirigentes de la unidad piquetera. No, y aclaro, no son todos dirigentes de la unidad piquetera. También está el secretario general de CTA Córdoba, ATCTA Córdoba, Giuliani. O sea, evidentemente hay un intento del gobierno de reforzar un aparato represivo, y para eso la justicia, que nunca es independiente, sino que es manipulada por los gobiernos de turno y funcional a las políticas de ajuste, está también haciendo todo un desastre. Ahora, Emanuel, ¿es un intento de gobierno o es la sociedad que está presionando a los gobernantes o a los que se candidatean para tales a que vayan hacia ese lugar? Que no haya protesta, que saquen de la calle a los que reclaman. Mira, primero hay una campaña desde todos los aparatos patronales que dicen: acá el problema son los desocupados y son los trabajadores que luchan por su salario. Parece que el problema del país fueran los desocupados que reclaman por una asistencia social. Acá los que reclaman son las víctimas, en este caso los desocupados. Pero los trabajadores, bueno, Soledad lo planteaba, ATE está imputado, 2 trabajadores de salud están imputados, hay grandes procesos de lucha y dicen, no, el problema es si lucha. No, acá si no hubiéramos desarrollado grandes procesos de lucha de los trabajadores, no habría ninguna de las conquistas salariales, sociales que tenemos los trabajadores. Pero como vos bien decías, este descontento que hay y esta cuestión que dicen que no hay una salida, que solamente la ajuste, la preparan diciéndole: acá hay un sector que es el problema, que son los trabajadores. Y acá evidentemente el problema no son los trabajadores, son las víctimas, porque acá en medio de una crisis, de un ajuste, hay sectores que hacen mucha plata. Se acaban de imprimir 1 billón de pesos, le dieron a la maquinita para el dólar agro. Ya estuvo el dólar soja 1, 2, ahora el dólar agro, que genera más inflación. Encima tampoco le funciona, porque siguen especulando con una devaluación aún más profunda. Claro, si no les alcanza esa devaluación legalizada. Claro. Sí. Y ese excedente, ¿a dónde va? A los dólares paralelos, que terminan subiendo el dólar blue, que es el que rige la economía, más inflación que pagamos los trabajadores. Y todas esas ganancias se van al exterior, no quedan acá en el país para reindustrializar el país. Como eso, muchísimo. Bueno, mira, una cosita. Sí. Una fábrica, estuvieron en un proceso de lucha cuando fue el proceso de las imputaciones. Despidieron a 24 trabajadores de una petroquímica que hace agrotóxicos, que el año pasado giró dividiendo su casa matriz 1
$1.000 millones desde la Argentina. Despidieron 24 trabajadores para incrementar los ritmos de producción. Bueno, claramente hay que enfrentar eso, lo enfrentaron en las calles y tuvieron un triunfo importante. Para finalizar, Soledad, ¿qué expectativas tienen electoralmente hablando? Porque es un escenario muy polarizado. ¿Creen que las expresiones de extrema derecha, que tiene dos, Milei, y la izquierda en ese escenario polarizado van a perder, que se va a distribuir un poco más el voto? ¿Cómo observan lo que va a ocurrir en 26 días? Bueno, nosotros tenemos mucha expectativa. Incluso tenemos un desafío, que Manuel, que es dirigente del Polo Obrero, ingrese a la legislatura, que es el ingreso de una fuerza política que representa una legislatura que sirve poco, ¿no? Porque no, por supuesto, pero es un refuerzo para, en el caso de la izquierda, siempre ha sido un refuerzo de las grandes luchas, los grandes procesos populares de los trabajadores que se han dado. Entonces, en ese sentido nosotros lo valoramos muchísimo, porque bueno, la bancada del Frente de Izquierda, nosotros ya tenemos una historia, ¿no? Más de una década de estar en la legislatura justamente estableciendo esta política. En un escenario, como vos decís, ¿no? De que muchas veces se polariza, aparecen elementos. Acá en la provincia de Córdoba no está este elemento, por lo menos no tiene un candidato, digamos, que se referencia efectivamente en lo que implica Milei a nivel nacional. Pero sí nosotros lo inscribimos nuestra elección en la provincia en el marco de fortalecer una alternativa política que también estamos desarrollando a nivel nacional, porque este año hay elecciones nacionales, con el planteo de convocar juntos a un congreso de la izquierda, a un plenario de la izquierda y de los trabajadores, porque la idea nuestra es involucrar a todos esos sectores que hoy luchan en contra del ajuste detrás de una perspectiva independiente de los trabajadores, porque bajo ningún punto de vista la bronca popular puede ser canalizada por variantes de ultraderecha como las que representa Bullrich, Milei y compañía. Les agradezco que hayan venido, muy amables. Muchas gracias. Seguiremos, por supuesto, escuchando todas las voces en la mañana de Así Son las Cosas. Supongo que vendrán otra vez más, o esta visita y después no les queda más tiempo. Siempre que podemos venir. Bien, eso es cierto. Gracias, Soledad, gracias, Emanuel. Gracias a vos.